Lecturas del próximo domingo, día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La lectura del Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que dan en la herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y denominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio que tenemos de Mateo, nos menciona que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Vemos aquí que nada más existen los 11 discípulos, ya que Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, ya había muerto. Y todavía no llevaban a cabo la elección del 12º discípulo, que era Matías. Vemos cómo les está diciendo discípulos, porque todavía no reciben el Espíritu Santo y todavía no son enviados a predicar la palabra de Dios. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Vemos cómo ellos van a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado, y lo ven, y se postran ante él, pero algunos vacilan.
¿quiénes podrán ser aquellos que estaban vacilando? Hagamos una recapitulación. Si nosotros sabemos que Pedro y Andrés eran hermanos y pescadores, Juan y Santiago eran los hijos del señor Zebedeo y también eran pescadores, Juan, que siempre estuvo con nuestro Señor Jesucristo preguntándole en todo lugar y siendo el más pequeño de los discípulos, y Pedro, el que de alguna manera lo había negado, pero había recapacitado y 3 veces le dijo al Señor que lo amaba, ya que 3 veces nuestro Señor le preguntó y le dijo que apacentara sus ovejas. Sentimos que ellos 4 no eran los que estaban vacilando y se postraron. También tenemos una postura en pensar que los otros 8 discípulos estaban tenues, pero podemos pensar que Tomás tampoco vaciló, ya que un día Jesucristo se había aparecido y le dijo que lo tocara, que metiera sus dedos en los orificios de sus manos, donde habían entrado los clavos, y su mano que le tocara el costado, para que se diera cuenta que ahí le habían puesto una lanza y lo habían herido. Entonces estamos hablando de que 5 discípulos pues no habían vacilado, pero tenemos a los otros 7. Posiblemente alguno de ellos, digo 7 porque estoy contando 12, ¿no? Pero en realidad Judas Iscariote ya no estaba, son 6. Posiblemente Mateo tenía esa conciencia. Nos lo hubiera dicho él aquí en este evangelio, pero no nos lo dice, ya que Mateo es el que está escribiendo este evangelio. Él hubiera dicho, yo titubeé y algunos de mis compañeros titubeamos o vacilamos para postrarnos al Señor. Entonces estamos hablando y ya tenemos ahí a 6 discípulos y quedan 5 discípulos que posiblemente vacilaron. Vacilar es que titubearon. Posiblemente, no nos dicen los nombres. Pero esto nos da un mensaje de que nosotros, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, amamos a Dios y estamos trabajando en lo que el Señor nos ha pedido, de momento vacilamos, de momento no creemos, de momento nos alejamos de las cosas de Dios y titubeamos. Nos puede pasar eso a nosotros. Este es un mensaje para que nosotros estemos pendientes y que verdaderamente nos debemos de postrar. Al único que nos debemos de postrar y hacer adoración es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que ahora en la actualidad lo tenemos en el Santísimo, en la comunión, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. En cualquier templo católico a donde ustedes van tenemos la Sagrada Comunión, tenemos a nuestro Señor ahí presente, ya que Él dijo que iba a estar con nosotros siempre, y no físicamente, no materialmente, de una manera espiritual. Por eso tenemos al Espíritu Santo ya dentro de nosotros. Y vemos cómo entonces nos da este mensaje de que nos debemos de postrar ante nuestro Señor Jesucristo, debemos de llevar a cabo esa adoración y no vacilar. Cuando estamos aprendiendo, recuerden que somos discípulos. Cuando llevemos la palabra del Señor, nos estamos convirtiendo en apóstoles, porque ya somos enviados. Nos menciona la lectura que acercándose a ellos, Jesús les dice, Jesucristo se acerca a nosotros en la actualidad, siempre se acerca a nosotros en toda nuestra vida, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando nos vamos a casar, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando nos estamos divirtiendo, cuando estamos de paseo, cuando estamos en la casa, cuando estamos haciendo de comer, cuando estamos enfermos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Jesucristo siempre se acerca a nosotros. Tú no lo ves porque no se acerca de una manera física y corporal, pero se acerca de una manera espiritual y te aconseja y te ayuda. Siempre debes de hacer la oración al Espíritu Santo para que te guíe, para que sepas tú qué es lo que tienes que hacer. Es la conexión importante. Muchos de nosotros nos ponemos a rezar en la mañana, nos ponemos a rezar quizá en la tarde o antes de dormir. Pero la oración más importante, la más hermosa, es el Padre Nuestro. Pero para que tú te puedas comunicar con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, tienes que hacer la oración del Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Es lo que le decimos al Espíritu Santo. Hacemos también una consagración al Espíritu Santo. Nos debemos de comunicar con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y está con nosotros. Y Él nos ilumina y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, como acabo de mencionar, qué pensar, qué hablar, qué escribir, qué actuar, qué debemos de hacer para procurar su gloria, en bien de las almas y de nosotros también. Entonces aquí dice que acercándose a ellos Jesús les dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Les está dando una explicación exhaustiva. Jesucristo tiene poder en el cielo y en la tierra y se los está diciendo a sus discípulos para que ellos estén convencidos y puedan llevar esa palabra de Dios a los demás. Y que sepamos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey, es el amo, es el jefe, es la cabeza, es a quien debemos de seguir, no a otro. Nosotros nos podemos poner a hacer muchas oraciones en la mañana, en la tarde, en la noche, pero a lo mejor son oraciones que nosotros hemos inventado, muy bonitas, muy plenas, muy completas, con mucho léxico, muy explícitas. Pero la más importante es la del Padre Nuestro y la oración al Espíritu Santo, para que nos ilumine. De hecho, hay agrupaciones que se denominan del Espíritu Santo, de la renovación. Y ellos hacen muchos cánticos y rezos y se comunican mucho con el Espíritu Santo. Y se presenta el Espíritu Santo de una manera divina con ellos. Y hay mucha gente que ha sido curada corporalmente, mentalmente, de todas sus enfermedades físicas y mentales, y también espirituales. Y les ha ayudado para que les vaya bien y tengan casa, vestido y sustento, tengan lo necesario. Y esto no es una cadena para que tú vayas y se lo comentes a nadie, no. Esto te lo estoy explicando para que sepas que sí existe el poder del Espíritu Santo en el mundo. Ya que muchos de nosotros no creemos. Y andamos creyendo en fetiches, en amuletos, en las cadenas que te mandan por vía de redes sociales, de internet o por papelitos. Y andamos haciendo infinidad de cosas equivocadas. Eso no sirve. La oración del Espíritu Santo es muy importante para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Y Él nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer, todo. Y les dice, ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Esa es nuestra obligación. Ese es nuestro trabajo. Hacer discípulos a todos los pueblos, en cualquier lugar en donde te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tus vecinos, con tus compadres, con tu familia. Debes de predicarle la palabra de Dios. Debes de llevarle el mensaje. Pero si no conoces a Dios, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a explicar? Si te preguntan por qué rezas el rosario, no sabes. Si te preguntan por qué rezas las horas litúrgicas, no sabes. ¿Cuántas son las horas litúrgicas? No sabes. ¿En cuántas partes se divide la misa? No sabes. ¿Qué significa cada una de las palabras que decimos en la letanía del rosario? No sabes. Si te preguntan cuántos libros tiene la Biblia, no sabes. ¿Cuántas tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? No sabes. ¿Qué significa el Pentateuco? Y no lo sabes. ¿Quiénes son los personajes más importantes de la Sagrada Escritura? Todos los personajes, los profetas mayores, los profetas menores. ¿Quiénes son los apóstoles de nuestro Señor Jesús? Los nombres. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Lucas? Y eso es lo mínimo. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? ¿Cuáles son los enemigos del alma, las potencias del alma? ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en la vida? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿A qué venimos al mundo? A conocer, amar y servir a Dios, nada más. Son tantas cosas, pero si no las aprendes, pues ¿cómo vas a ir a predicar? Vas a irle a decir a la gente, vayan a misa, confiésense, comulguen y ya. Vayan a misa los domingos y ya. Pídanle a Dios. Rezan un Ave María a nuestro Padre Dios. Oye, ¿cómo? Rezan una salve a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo?
pide perdón a Dios y ya, nada más. No, hay que conocer a Dios, hay que aprender para poder predicar. Y dice, id y hacer discípulos a todos los pueblos. Y lo primero que les dice es bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Santísima Virgen, los santos y los ángeles. No. Nada más dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. O sea que enseñarles lo que Jesucristo les enseñó a ellos. Eso es lo que debemos nosotros de explicar a la gente. Así como nosotros hoy estamos aprendiendo, eso es lo que tenemos que explicar a la demás gente. No te debes de estar hincando en cualquier lugar. El único lugar donde te debes de hincar es en donde está el Santísimo. En honor a nuestro Padre, a nuestro Hijo, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el único lugar donde nos debemos de hincar. En la misa, el único lugar donde nos debemos de hincar, en el único momento que nos debemos de hincar, es en la consagración, cuando el sacerdote pone las manos sobre una copa y sobre la hostia. Es el momento de la consagración, es el único momento que te debes de hincar, en ningún momento. No te debes de hincar en ninguna imagen, ni ante nuestra Santísima Madre, no te debes de hincar ante ningún sacerdote, ante ningún ser humano. No debes de besarle la mano, como anteriormente los indígenas le besaban las manos a los frailes, a los misioneros. Esas actitudes no deben de existir. Debemos de aprender a hacer las cosas correctamente. Y dice aquí que bautizándolos. ¿Cómo se bautizaban? Pues ahí está el mensaje de Juan el Bautista en el río Jordán, cómo bautizaba con agua. Y les decía, arrepíntete de tus pecados. ¿Se acuerdan de esa lectura? Y dice, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, es que hagan todo. Y tenemos 73 libros, muy poquitos. Deberían ser más, pero bueno, tenemos esos. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios. Y los Hechos de los Apóstoles conforman los 5 libros históricos del Nuevo Testamento. Tenemos nada más un libro profético en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y tenemos todos los profetas mayores. Y tenemos todos los libros de los profetas menores. Y tenemos que leer, tenemos que estudiar. Pero para poderlo entender todo eso, necesitamos invocar al Espíritu Santo. No lo vayas a querer hacer así nada más como si estuvieras leyendo un libro, porque no lo vas a aprender así. Te puedes aprender de memoria los capítulos y los versículos y al estarlos publicando, como lo hacen muchos de nuestros hermanos, que lo hacen en la calle, en las familias. Te los puedes aprender de memoria, pero si no los entiendes, si no los interpretas, y no invocas al Espíritu Santo para que te diga qué es, nunca los vas a saber. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice que iba a estar con nosotros todos los días, pero nunca lo hemos visto físicamente, no. Espiritualmente sí, lo sientes. Cuando te confiesas, cuando comulgas, sientes a nuestro Señor Jesucristo en ti. Cuando haces una obra de caridad, cuando vas a misa, cuando haces oración, cuando te reconcilias, cuando te arrepientes, cuando haces obras de caridad espirituales o materiales o corporales, cuando vas caminando en el mundo predicando la palabra de Dios, sientes a nuestro Señor Jesucristo en ti. Cuando hay 2 o más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Este Evangelio de Mateo nos está brindando algo muy importante: nuestro trabajo. Tenemos que ir a bautizar a todos, no nada más a la gente grande. Hubiera dicho aquí, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, nada más a los adultos, a los niños no, hasta que crezcan y ellos escojan. Pues no, dice a todos, enseñándoles a todos que los niños no importan. Los niños hay que enseñarles desde pequeños para que aprendan. Aquí lo está diciendo a todos, si no aquí hubiese dicho eso. Nada más a los adultos, porque los niños son atarantados y no saben, pues no lo dice. Y a todos hay que bautizarlos, a todos. No entiendo por qué la gente que tiene conocimiento de las cosas de Dios, amor a Dios, dice no,
que no se bautice ahorita. Ya cuando esté grande, que él elija bautizarse en la iglesia que él quiera. Por favor. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. La gracia santificante que nos va santificando es una gracia, es un don divino. Los dones del Espíritu Santo. El ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Porque ya no somos creación del Padre, ahora somos sus hijos. Por grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no olvidemos invocar al Espíritu Santo para poder tener fuerza y conocimiento de lo que debemos de hacer. Pasemos a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, se dice que Teófilo quiere decir amigo de Dios. Pero Teófilo aquí es un personaje muy importante de aquel entonces que se había convertido. Era pagano y se convirtió al cristianismo. Y era una persona muy importante, quizá una persona de dinero, quizá una persona muy importante dentro de la política. Y le dice aquí la lectura, mi primer libro, querido Teófilo, ¿por qué? ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Lucas, el médico. Y él había escrito el Evangelio también. Y aquí por eso dice en mi primer libro, él le dice libro, no le dice Evangelio. En mi primer libro, querido Teófilo, vemos cómo entonces Lucas pues, se compagina, se relaciona con gente importante. Es un médico, es gente preparada. Por eso aquí Teófilo pues, se denomina que es una persona de alto rango. Dice, escribí todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles. Ya les dice apóstoles, aquí Lucas. Pues sí, porque ya estaban predicando los discípulos, entonces ya estaban enviados y eran apóstoles. Y dice que fue y escribió, enseñando hasta el día que le dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, porque Jesucristo los escogió. A ver, si los escogió a todos, ¿qué a Judas Iscariote no lo escogió? Pues también lo escogió. Ya estaba destinado. Ya tenía ese menester y ese objetivo. ¿Se acuerdan que les mencioné en otra lectura que si Judas Iscariote no hubiese tratado de ahorcar y no se hubiera muerto, no hubiera habido necesidad de que Pablo, o a lo mejor sí, pero de que Pablo existiera? ¿Por qué? Porque Pablo andaba en todas las regiones, como tenía y conocía mucho las ciudades, y era persona adinerada, y tenía conocimiento de las lenguas, se podía comunicar con diferentes pueblos, por eso llevó la palabra a los demás. Pues Judas Iscariote también lo mismo, era una personalidad que sabía de lenguas, y también era acomodada a la persona. Judas Iscariote, pues él hubiera hecho ese trabajo que hizo Pablo. Pero bueno, el hubiera dicen que no existe, solamente estamos haciendo un análisis de lo que pudo haber pasado. Dice aquí que les dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace las cosas, es el que mueve, es el que te da indicaciones. Y ascendió al cielo. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. 40 días después de la resurrección, de ese domingo de resurrección, Jesucristo ascendió al cielo. Y se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. 40 días estuvo presentándose a sus apóstoles para que se dieran cuenta que Él era y que las cosas debían de continuar y que estaba vivo en cuerpo y alma. ¿Cómo fue esto? Es increíble. La resurrección es lo más increíble que tenemos. Y apareciéndose durante 40 días les habló del reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo y todo de cómo Dios lo tiene para nosotros. Y Jesucristo se los estuvo enseñando a los discípulos y a los apóstoles. 40 días. Una vez que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén. Les dijo Jesucristo, no se alejen de Jerusalén. Todavía, aguardar que se cumpla la promesa de mi Padre. ¿Cuál era? Pues la que les iba a mandar el Espíritu Santo, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, son dos bautizos. Uno es el bautizo con agua y el otro es el bautizo con el Espíritu Santo. Es un mismo bautizo, o un mismo bautismo, partido en dos, o repartido en dos escenas o partes. Es con agua y el Espíritu Santo. Los discípulos ya estaban bautizados con agua en el año 30.
cuando Jesucristo fue bautizado. Y hasta el año 33, cuando viene el Espíritu Santo, duraron 3 años nada más bautizados con agua. Y recibieron al Espíritu Santo. Y se completó el bautismo de agua y Espíritu Santo. A nosotros cuando somos bautizados desde pequeños, nos dejan caer agua, nos ponen los signos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en ese momento recibimos al Espíritu Santo. No nos tenemos que esperar 40 días, ni tampoco nos vamos a esperar 3 años para después recibir al Espíritu Santo. Aunque la Iglesia Católica maneja el segundo sacramento, que es la confirmación, en donde se dice que confirmamos nuestra fe y confirmamos que tenemos al Espíritu Santo. Pero en esencia, nosotros somos bautizados con agua y en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Y dice que una vez que comían juntos, o sea, Jesucristo estaba comiendo. Por eso les digo, muchos piensan resucitó y era un holograma o era un espíritu y no comía. No, también comía. Es algo increíble. Y Jesucristo se fue en cuerpo y alma. Una nube se lo llevó. O sea, no hay un cuerpo de nuestro Señor. Yo creo que digamos, está el esqueleto de nuestro Señor Jesucristo ahí enterrado, ahí están sus huesitos, como los huesos que hemos encontrado de los faraones, o de los mayas, o de los dinosaurios. No. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó aquí en la tierra, se lo llevaron. Se fue. ¿A dónde está? El reino, el lugar santo. Después nos menciona aquí, ellos lo rodearon preguntándole, señores, ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios, el reino de Israel, o sea, ellos están pensando en un reino corporal, material, en un reinado como el rey David, como el rey Salomón, como el rey Saúl. Están pensando en un reino, así como el reino de los griegos, el reino de los romanos. Y le preguntan eso. ¿Se dan cuenta cómo todavía andan equivocándose los discípulos en este día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Todavía se siguen equivocando. Pues nosotros también nos equivocamos. Somos igual de equívocos. Por eso hay que estudiar, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y sabiduría para lograr entender esto. Jesús les contesta, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas en que el Padre ha establecido con su autoridad. No, a nadie. Solamente Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo o cuándo va a restablecerse el reino de nuestro Padre. O sea, nadie sabe el día y la hora. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén. O sea, eso les está diciendo. Ustedes van a ser testigos míos. Ahorita en la actualidad nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo de lo que hizo. Porque tenemos el Espíritu Santo, ya lo hemos recibido y ahorita estamos dando testimonio de esto que estamos aprendiendo ahorita, de esto que estamos escuchando, de esto que estamos leyendo. Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos preguntan, oye, ¿tú serías testigo de nuestro Señor? Sí, de Jesucristo, sí. Te atestigo todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mencionó en su palabra, en lo que hizo. Pero tú no estuviste ahí. No, pero a mí me lo dejaron y lo estoy escuchando, lo estoy leyendo. ¿Y cómo sabes que es verdad? Porque el Espíritu Santo me dice que es la verdad. Porque invoqué al Espíritu Santo. ¿Y quién te dijo que invocaras al Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Como les digo, se fue en una nube. Y les está diciendo que en todos lados sean testigos. En aquel entonces, pues todo el lugar de Samaria. Pero también en los confines del mundo. Todavía no llegaban aquí a América, pues ya también aquí, ya llegó ahorita. Pero en aquel entonces, pues todos los confines del mundo. Les está diciendo es que el trabajo es extenso. Es mucho. Y van a hacer ustedes lo imposible. Pero dejarán a otros discípulos, y esos otros discípulos o apóstoles dejarán a otros y a otros y a otros, hasta la actualidad, tantos presbíteros, tantos sacerdotes, tantos pastores, tantos guías espirituales que están evocando la palabra de Dios y nos están animando a que conozcamos a Dios y llevemos su mensaje a los que no lo conocen. Pero el mensaje verdadero, porque inventamos muchas cosas, en todas las iglesias se inventan muchas cosas, en todas las iglesias le aumentan. Y todo para ganar dinero, todo para ganar poder, todo para sentirse bien ellos.
personal. No. Aquí hay que llevar la palabra de Dios tal cual es. Y al único que le debemos de guardar adoración es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Son al único que nos debemos de postrar, a la Santísima Trinidad. Mientras miraban fijos al cielo, fíjense cómo dice, viéndose irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos, porque eran de Galilea, ¿no? Dos hombres de blanco, posiblemente dos ángeles del Señor, los ángeles que lo estuvieron cuidando y custodiando durante toda su vida, posiblemente. Y les hacen la pregunta, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Fíjense cómo esos dos personajes, que posiblemente son los ángeles, nos hacen algo importante de conocer. Así mismo, Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo va a bajar del cielo, de la parte de arriba de nuestro planeta, va a bajar en una nube. Así va a bajar. Así lo vieron los discípulos, los apóstoles. Pues así lo vamos a ver nosotros. Los apóstoles ya no están, ya murieron. Pues a quien nos toque verlo, pues qué hermoso, ¿no? Si no estamos, bueno, a quien le toque. Pero pues si le toca a alguien y no lo entiende, no conoce, no sabe, pues va a pensar que es un ovni, un platillo volado, va a pensar que es un fantasma, va a pensar que es una película de tercera dimensión, no va a entender nada. Y aguas, ¿eh? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, ya es el tiempo del fin. Ya no se va a quedar aquí, no, al menos no tenemos esa nota, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo Lucas, en su segundo libro, que es el Hechos de los Apóstoles, le está diciendo a Teófilo esa personalidad, está platicando y le está diciendo cómo fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y que esos dos hombres le dijeron a los discípulos, a los apóstoles, que así como se fue nuestro Señor Jesucristo, así va a regresar. Y que el Espíritu Santo es muy importante dentro de nuestra vida. Es el que nos ayuda para poder conocerlo, amarlo y servirlo. Y pasemos a la lectura que tenemos aquí de la carta de San Pablo a los Efesios. Y entramos con Pablo. Recordemos que Lucas no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le decimos que es un evangelista. Y Pablo le decimos apóstol, pero pues no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Es apóstol porque lleva la palabra, es un enviado. Jesucristo lo envió. Entonces es un coapóstol. Todos nosotros que llevamos la palabra de Dios, pues ya somos apóstoles. Cuando estamos aprendiendo, pues somos discípulos. Aunque Pablo no estuvo con nuestro Señor Jesucristo, al llevar la palabra de Dios, bueno, pues se le dice que ya es apóstol. Y les habla a los efesios de Éfeso, de esa ciudad de Éfeso. Y les dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Padre Dios, que es el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría. Fíjense. Él está deseando eso a los efesios, que tengan el espíritu de sabiduría para que entiendan las cosas de Dios, y revelación para conocerlo, para que se les revele todo el conocimiento y sepan qué exactamente Dios quiere de nosotros, para que podamos entender toda esta palabra de Dios, podamos entender verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer. Y les dice, iluminen los ojos de vuestro corazón. Nuestro corazón tiene ojos. Esa es una forma metafórica. Que ilumine los ojos de nuestro corazón es de que se sientan, tengan sentimientos benévolos, de conciencia, de amor a nuestro Padre Dios, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama nuestro Padre Dios. Porque si no, no vamos a entender cuál es la riqueza, la gloria que da en la herencia de los santos. La riqueza, es una riqueza tener, es una gloria tener a nuestro Padre Dios y su conocimiento y llevarlo a cabo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? Es un poder muy divino, extenso, el tener al Espíritu Santo con nosotros. Podemos hacer cosas grandiosas y ya las haces, lo que pasa es que no te das cuenta. Siempre ha estado contigo el Espíritu Santo desde tu bautismo, por eso siempre hemos dicho que el día más importante de nuestra vida es cuando fuimos bautizados y no cuando
nacimos. Porque nacimos de una forma corporal, sí, pero cuando nos fuimos bautizados nacimos en una forma espiritual para Dios. Los que creemos, así dice, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo. Desplegó una fuerza poderosa en Cristo. 3 años estuvo Jesucristo enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer. Y nos dice que resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Por eso decimos en el credo, ¿se acuerdan de esa oración o de esa expresión del credo? Está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Bueno, de ahí que está sentado a la derecha, pues de aquí lo sacaron. ¿Sí? Que resucitó entre los muertos. Por encima de todo principado. Jesucristo está por encima de todo principado, todo príncipe, tanto del cielo como de la tierra, toda potestad, todo poder del cielo y de la tierra, toda fuerza y dominación, todo. Jesucristo es el número 1. Por eso le decimos que es como un rey. Y él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Este mundo, pues, ¿cómo? Imagínense Jesucristo reinándonos a nosotros nada más. Pues qué poquita cosa somos. Nuestro Señor es el Rey del universo. Porque no somos los únicos en esta galaxia. Hay mucha vida en muchas galaxias. Es tan extenso el universo que ni entendemos. Si no entendemos esto que estamos leyendo,